Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Aquí estoy yo una vez más de parte de Generación Celeste y es un total placer seguir con estas masterclass de filosofía. Nuevamente estoy con Claudio Hernández, que está en representación tanto de Generación Celeste como de Veritate. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arturo? Pues muy bien, aquí la verdad muy contento de poder tener otra sesión de la masterclass, ¿no? Y en este caso vamos a tener el tema de teoría de conocimiento, un tema que la verdad puede ser un poco como que duro, difícil para bastante el estudio, pero creo que es bien importante, especialmente en este tiempo histórico que vivimos, que podamos pues entender un poco cómo la persona conoce. En el caso nuestro, un poco se lleva este debate de como, ok, si un feto cómo puede ser persona sin obra como tal. Entonces yo creo que te hace darte cuenta de que cómo una persona conoce y cómo inclusive desde el momento de la concepción la persona ya puede ir conociendo y y dado a esta jerarquía de conocimiento, ¿no? Aunque no obre como tal, como por completo, pues no te va a hacer una pintura o no te va a hacer, no sé, una obra ingenieril, pero sí ya es persona por lo que ya es, por lo que trae. Y bueno, dada esta introducción, aquí en este día nos acompaña el profesor Jean María Podhorsky, ¿no? Que es doctorando de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra, ¿no? Tiene un máster en filosofía y sacó también en la Universidad de Salamanca y el grado de filosofía y letras por la Universidad de Navarra, ¿no? Y aquí, pues primero que todo, le damos muchas gracias por futuro profesor Podhorsky por su tiempo, ¿no? Que nos está dando. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Eh, Efectivamente, como has dicho, la teoría del conocimiento es una temática muy ardua, o sea, es una cosa como muy aséptica, ¿no? O sea, no es un tema quizá con el que uno resuene de buenas a primeras, como podría ser quizá la antropología o una filosofía de la cultura, algo quizá así como más próximo a nosotros. Pero no deja de ser un tema interesante y un reto filosófico el pensar acerca de qué es el conocimiento, ¿no? Eh, bueno, yo no me voy a meter tanto si el feto en el seno materno ya conoce o no, porque eso habría que meterse en cosas de biología, cosa que yo no soy experto, y probablemente habría que tendrá que ver con el desarrollo del sistema nervioso, todo el tema de porque la percepción está vinculada al sistema nervioso. Y entonces, claro, habría que ver en qué estado el feto tiene ya desarrollado el sistema nervioso como para que pueda percibir, ¿no? Sensiblemente al menos. Entonces, mi aproximación a la teoría del conocimiento, o la que voy a intentar hacer una pequeña introducción digamos, a qué es la teoría del conocimiento, de qué problemas se ocupa, mmm, va a ser histórica. Entonces, yo he hecho una pequeña selección de autores, vamos, muy pequeña, vamos, porque son 4, que es lo que puede dar para dar en esta sesión, con suerte. Eh, entonces, para que no sea una selección arbitraria, he optado por dar algunos autores que me parecen a mí clave de lo que se suele llamar el pensamiento clásico, o que también que se llama el aristotélico tomista, que serían, dentro de lo que se llama la filosofía socrática, en la filosofía antigua, a Platón y Aristóteles, porque hay más filósofos socráticos, los cínicos también son filósofos socráticos, pero digamos es una escuela derivada, otra distinta, pero digamos los grandes socráticos, lo que se suele llamar los grandes socráticos son Platón y Aristóteles. Entonces me voy a ocupar de ellos. Eh, y luego intentaré seguir un poco con Tomás de Aquino, que digamos es ¿no? El gran intérprete de Aristóteles en la historia de la filosofía, porque Aristóteles estuvo desconocido durante muchísimo tiempo hasta que lo trajeron los árabes y a partir de los árabes entró en lo que luego se llama la filosofía escolástica, donde Tomás de Aquino se inserta, ¿no?
Y por último, y esto ya por último si da tiempo, intentaré decir alguna cosa sobre la teoría del conocimiento de Leonardo Polo, ¿no? Que también me parece que construye, Polo me parece que construye a partir de los hallazgos y los desarrollos teóricos de Aristóteles y de Tomás de Aquino sobre todo, ¿no? Bueno, y entonces, y luego a lo largo de la exposición yo creo que también se irá clarificando por qué he elegido esta secuencia, ¿eh? También porque intentaré explicar también cómo el uno prosigue al otro y cómo encadenan cada uno con el anterior y qué ventajas tiene o desventajas el uno sobre el otro, ¿no? Bien, pero antes de empezar con esta pequeña introducción histórica, me parece que conviene reflexionar un poco sobre el término de la disciplina, ¿no? Teoría del conocimiento. ¿Por qué se le llama teoría del conocimiento y no se le llama otra cosa, ¿no? Porque hay otros nombres, de hecho, para esta misma disciplina. Hay, por ejemplo, el término epistemología, hay también el término gnoseología. Claro, ¿por qué hablar de teoría del conocimiento y no de epistemología o de gnoseología? ¿Tiene alguna importancia la terminología aquí o es todo arbitrario o hay alguna denominación mejor que otra para esta disciplina, ¿no? Bien, la disciplina de teoría del conocimiento, ¿no?, recibe ese nombre porque, como es evidente, estudia el fenómeno del conocimiento. Pero, como he dicho, hay otras dos denominaciones que se suelen atribuir a esta misma disciplina, que son la epistemología y la gnoseología. Pues bien, la epistemología es un término que viene de vocablos griegos, que uno es episteme y el otro es logos, ¿vale? Entonces, el término griego episteme suele designar conocimiento en general, sobre todo pues quizá en Platón, es conocimiento en general. Pero luego ese término se tecnifica y adquiere un uso como más técnico, más concreto, y quiere decir el conocimiento científico o ciencia. Entonces, logos quiere decir discurso. Entonces, la epistemología sería el discurso acerca de la ciencia, ¿vale? Sin embargo, claro, esta denominación de epistemología no es la más idónea para la disciplina que trata sobre el conocimiento. ¿Y por qué? Porque esa denominación, epistemología, se restringe solo a un determinado tipo de conocimiento. Meeting is being recorded. Que procede demostrando, ¿no? O sea, parte de unas premisas y luego de esas premisas llega a una conclusión. Y ese es, digamos, el rasgo específico del conocimiento científico, la demostración. Pero hay otros tipos de conocimiento que no son demostrativos, como por ejemplo decía el conocimiento sensible, ¿no? En ese sentido, me parece que el término epistemología pues no recoge esos otros fenómenos cognoscitivos. No recoge el conocimiento sensible y otros de los que quizá ya hablaremos más adelante, que también hay otros tipos de conocimiento, ¿no? Que no son solo el científico, también hay conocimiento práctico, hay conocimiento técnico, hay más tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, por estos motivos me parece que hablar de epistemología es ya hablar de una cosa como más concreta y no del conocimiento en general, sino sería de hablar de un tipo de conocimiento. Por eso me parece que epistemología no es un candidato idóneo para denominar esta disciplina, ¿no?, que estudia el conocimiento en general.
El segundo término que se suele usar para denominar a esta disciplina es gnosología. Pero con el término gnosología pasa algo parecido que con el término epistemología. El término griego gnosis significa en griego algo así como comprensión. No exactamente conocimiento, aunque efectivamente la comprensión es un acto cognoscitivo, ¿no? Cuando nosotros comprendemos algo, de alguna forma también lo tenemos que conocer. Es un fenómeno, sin embargo, es un término, la comprensión, cargado de connotaciones un poco subjetivas, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo comprende por igual ni en las mismas condiciones, ¿vale? Sin embargo, el conocimiento en sentido estricto, si es conocimiento, tiene que ser el mismo para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una operación que desempeña el ser humano, digamos, que está ligada a su propia naturaleza y no obedece, digamos, a otros factores, pues quizá más caracteriológicos del carácter, ¿no? Pues claro, cuando la gente dice, no, pues tengo dificultad para comprender las matemáticas, ¿no? Pues ahí no estamos hablando de conocimiento en sentido estricto, por lo menos tal y como lo entiende la teoría del conocimiento, ¿no? Además, luego, históricamente, el término gnosis está vinculado a fenómenos como podríamos llamar conocimiento más existencial, ¿no? O sea, como la captación de un sentido existencial. Por ejemplo, en el oráculo de Delfos, el lema de conócete a ti mismo, en realidad, o sea, en griego es gnotis auton, o sea, el gnosis auton, ¿no? O sea, con el verbo de gnosis. Y después, ya por contacto con el cristianismo, está lo que se llama el gnosticismo, ¿no? Que es como una reacción frente a la fe de decir, no, solo se puede conocer con la razón y solo damos por verdadero lo que se puede conocer con la razón y tal. Entonces, digamos, gnosticismo ya, o sea, la palabra gnosis y gnosología ya entra dentro de unos problemas y una problemática que históricamente es un poco ajena a lo que la teoría del conocimiento intenta establecer. Entonces, ¿por qué es más adecuado el término teoría del conocimiento que estos otros dos, ¿no? Porque no excluye a priori ningún tipo de conocimiento. Se refiere simplemente al conocimiento en general, sea sensible, sea intelectual, práctico, lo que sea, ¿no? Pero, y aquí es donde viene el pero, la teoría del conocimiento se refiere más bien no al conocimiento práctico, es decir, al conocimiento que tenemos de una acción o el que tenemos a la hora de actuar o el que tenemos que desplegar para tomar una decisión, sino la teoría del conocimiento tiene que ver con los actos, digamos, más propiamente intelectuales o teoréticos. Por eso, teoría del conocimiento. Y además, también la palabra teoría quiere indicar que contemplamos ese conocimiento tal y como nosotros lo ejecutamos. Es decir, que nosotros tenemos un acceso privilegiado al conocimiento porque nosotros lo ejercemos. Entonces, el estudio del conocimiento lo podemos hacer nosotros mismos porque nosotros conocemos. Y entonces, la teoría del conocimiento no es la teoría del conocimiento, digamos, de fulanito o de menganito, no, sino nosotros tenemos acceso privilegiado al modo en que conocemos la realidad y nos podemos valer de ese acceso para entender cómo conocemos. Pues bien, con estas, digamos, aclaraciones que también un poco nos sitúan en qué problemática, de qué problemática se ocupa la teoría del conocimiento, ¿no? O sea, que no se ocupa del conocimiento práctico, tampoco se ocupa del conocimiento técnico, en sentido estricto. Se ocupa digamos, de aquellos actos que conocen teóricamente la realidad, ¿vale? Se ocupa de esos actos de conocimiento. Entonces, el primer autor que voy a intentar un poco explicar cómo estas problemáticas se asientan y cómo las desarrolla es Platón, ¿no?
Entonces, como es evidente, Platón es un autor en el que trata muchas cosas en muchos sitios distintos, en muchos diálogos, y a la vez, aunque un diálogo, digamos, tenga un tema preponderante, ¿no? Luego siempre hay ramificaciones y al final acaba tratando de muchos temas, ¿no? Pero me parece que se puede destacar como dos sitios así como muy interesantes, donde uno puede ver a Platón haciendo ahí un esfuerzo filosófico por intentar entender qué es el conocimiento. Entonces, el primer sitio es la República, en la República de Platón, y que es un diálogo pues, de madurez, ¿no? Del periodo, digamos, medio. Y el otro es el Teeteto, que es un diálogo ya más tardío de Platón. Pues bien, en la República es muy significativo para ver cómo Platón entiende el conocimiento, es lo que llama el paradigma de la línea, ¿vale? O la alegoría de la línea, mejor. Entonces, esa alegoría ilustra lo que me parece que es una de las intuiciones centrales de Platón acerca del conocimiento y también de Aristóteles, porque Aristóteles en gran medida también es un gran platónico, ¿no? Porque es su discípulo. Entonces, claro, pues ¿cuál es esa intuición central de Platón en respecto a la teoría del conocimiento? Pues que hay un ajuste entre los distintos tipos de conocimiento o distintos actos cognitivos que nosotros tenemos, y por actos cognitivos me refiero, por ejemplo, al conocimiento sensible, a la imaginación, a la experiencia, a la memoria, a la imaginación. Todo eso son distintos tipos de conocimiento. También está efectivamente, pues quizá los actos intelectuales. Pues la intuición platónica es que a cada estrato, cada registro de estos tipos de conocimiento, le corresponde, digamos, una determinada parcela de la realidad. ¿Vale? O sea, esa es como la gran intuición que tiene Platón. Es decir, Platón quiere decir que, ante todo, que si nos movemos dentro de un determinado, digamos así, registro cognitivo, solo podemos llegar a conocer lo que ese registro nos da a conocer. Que parece que quizá como muy evidente, pero bueno, Platón quizás sea el que recoge esto de forma un poco más sistemática. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si nos movemos en el nivel de la vista, pues la vista solo conoce colores. La vista no conoce olores o sonidos. Pues ese ajuste entre, digamos, el acto de conocimiento y lo que ese acto de conocimiento conoce, esa es una intuición central de Platón. Y eso está, me parece, en el paradigma de la línea, ¿no? Y luego, no solo eso, sino que luego además hay una cierta proporción. Es decir, que hay distintos ámbitos ontológicos y a esos distintos ámbitos ontológicos se le corresponden distintos tipos de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, para conocer las realidades, digamos, trascendentales o atemporales, ¿no? o inmutables, que no se mueven y que no varían, pues no es adecuado conocerlas con lo sensible, con los sentidos. Si algo es patentemente inmaterial, no lo vamos a poder ver, ni tocar, ni oír. Entonces no lo vamos a poder conocer. Pero claro, no lo vamos a poder conocer a nivel sensible, pero quizás sí con el intelecto. Esta es la cuestión, que hay esa correspondencia, ¿no? Entonces esa es una de las intuiciones centrales que me parece que Platón desarrolla con la alegoría de la línea, ¿no? en República. En el Teeteto, Platón intenta, o sea, se pregunta también por el conocimiento, ¿no? Y aquí ya de una forma como más explícita, ¿no? Es un diálogo dedicado a qué es el conocimiento. Esa es la pregunta que se plantea, ¿no? Entonces, Teeteto es ahí en el diálogo es un joven muchacho que lo halagan mucho por ser muy listo y es el que dialoga con Sócrates para
y Sócrates le va haciendo preguntas para saber qué es el conocimiento, ¿no? Y entonces ahí en el Teeteto lo que Platón va haciendo o va intentando buscar es cuál es el mecanismo del acto de conocimiento, ¿no? O sea, cómo funciona el conocimiento, ¿no? O sea, ya la intuición de la República es que hay una correspondencia entre el conocimiento y un determinado tipo de objetos o de entidades, ¿no? Pues aquí en el Teeteto es más bien poner la mirada a cuál es el mecanismo, cómo funciona el conocimiento. Pues para Platón, en ese diálogo, lo que Platón intenta desarrollar es la siguiente intuición, que en el conocimiento hay un elemento activo y un elemento pasivo. Y solo cuando esos dos elementos se juntan, ¿vale?, hay conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sentido, ¿no?, el órgano sensorial, porque Platón se mueve a este nivel para explicar estas cuestiones, el órgano sensorial es afectado, ¿vale?, por algo de fuera, y entonces ese órgano es capaz de juntarse con eso de tal forma que produce conocimiento. Es decir, que por ejemplo, cuando la luz me da en el ojo, yo veo los colores, ¿vale? Entonces, ahí está el elemento activo y el pasivo. La acción de la luz sobre mi ojo me hace ver los colores, ¿vale? Entonces, ese es, digamos, el desarrollo que Platón intenta hacer en el Teeteto. O sea, esa es la intuición, de que hay un elemento activo y otro pasivo, y que cuando se juntan hay conocimiento. Por otro lado, ya al final del diálogo, se propone una definición del conocimiento que luego Platón desecha, por eso también el Teeteto es un diálogo, digamos, que no termina por concluir qué es exactamente el conocimiento, sino que es un diálogo que tantea, que tiene, como así, muchas... no es definitivo, ¿no? Se define el conocimiento como creencia verdadera justificada. Que esto además conecta muy bien con todo lo que es la filosofía analítica, porque en la filosofía analítica lo que se llama la definición estándar del conocimiento es esto, es justified true belief, creencia verdadera justificada. Esa es la formulación estándar del conocimiento. Pero bueno, esto otra historia. Y luego Platón dice una cosa muy interesante, que es que el conocimiento es una cierta disposición, una gexis, una teniencia, un algo que tenemos, ¿vale? Eso es el conocimiento, un algo que tenemos. O un algo que nos permite tener. Eso también habría que verlo, ¿no? Pero no lo desarrolla mucho más. Aristóteles desarrolla y sistematiza muchas de estas intuiciones que Platón tiene, ¿vale? Aristóteles en ese sentido es tiene una gran capacidad de ordenar cosas, ¿no? O sea, Platón es muy intuitivo, me parece que es muy intuitivo, ve con mucha precisión muchos problemas centrales de la filosofía y también en muchas ocasiones los soluciona. Pero Aristóteles es como mucho más sistemático, ¿no? O sea, Aristóteles siempre empieza por distinguir los sentidos de los términos y eso le permite pues dar con la clave, ¿no? Pues Aristóteles desarrolla en gran medida estas dos grandes intuiciones de Platón, ¿no? O sea, la tesis de la correspondencia entre el acto de conocimiento y el tipo de entidad que hay en la realidad. Y también intenta desarrollar esa intuición platónica del elemento pasivo y activo en el conocimiento. Pero, claro, aquí Aristóteles las desarrolla a su modo. Entonces, la intuición de la República, de la correspondencia, de los actos de conocimiento con distintos tipos de entidades,
Aristóteles las desarrolla en dos sitios, me parece, que yo haya podido así leer, que son el de Ánima, de Aristóteles, y el capítulo 6 de la Ética de Nicómaco, ¿vale? Y entonces ahí, en el de Ánima, o sea, es muy impresionante cómo Aristóteles hace un análisis, o sea, muy, muy, muy fino, o sea, muy fenomenológicamente como muy fino, o sea, como muy detallado de la percepción, ¿no? Y entonces ahí Aristóteles lo que se da cuenta es que va diciendo, ¿no?, que la vista, o sea, digamos, el sensible propio, lo que se suele llamar, es decir, aquello que es propio del sentido de la vista, es justamente lo visible, ¿no? Lo del oído, lo oíble. Y que esos distintos sensibles propios, que se llaman, digamos, no se pueden intercambiar. Es decir, la vista no puede de repente escuchar o el oído de repente puede ver. No. O sea, aquí cada uno está en correspondencia con un determinado tipo de sensibles, ¿no?, que se llaman. Y luego en la Ética de Nicómaco, en el capítulo 6, Aristóteles desarrolla más, con más precisión también, los distintos tipos de conocimiento y los distintos tipos de entidades a los que esos tipos de conocimiento están en referencia, ¿vale? Entonces ahí Aristóteles divide el alma en dos partes y dice que hay una parte del alma que está en correspondencia con entes necesarios, inmutables ¿no? Y luego hay otra parte del alma que está en correspondencia con entidades contingentes, con cosas que cambian, ¿no? Y entonces ahí establece Aristóteles que solo la parte del alma que está en correspondencia con lo necesario puede conocer lo necesario y no lo contingente. Y en cambio la parte del alma que está en correspondencia con lo contingente conoce lo contingente, pero no lo necesario. Ese es el asunto. Mucha, qué gran Y, descubrimiento. ¿eh? Qué enorme ese descubrimiento. Y luego además, Wow. ¿qué hace Aristóteles? Aristóteles luego además ordena esa intuición platónica del conocimiento como disposición y como gexis. ¿Por qué? Porque Aristóteles se da cuenta de que cuando nosotros actuamos, cuando nosotros desempeñamos determinadas actividades, esas actividades a la vez luego nos perfeccionan a nosotros y nos perfeccionan en forma de hábito. Y ese hábito, por ejemplo, el hábito demostrativo, es decir, cuando nosotros hacemos una demostración, es decir, cuando decimos, por ejemplo, todo hombre es blanco, ¿vale? Sobre de las muchas Is being recorded. Es decir, cuando nos damos cuenta de qué es demostrar, tenemos el hábito de la demostración. Y ese es el hábito que Aristóteles llama demostrativo, la gexis de la demostración. Y luego habla de más gexis, la gexis pues, que tiene que ver con los objetos contingentes y tal, ¿no? Pero ahí Aristóteles lo ordena un poco más que Platón. Pues bien, esto respecto de esa intuición platónica de la correspondencia, ¿no? Pero Aristóteles, digamos, no se para ahí, ¿no? No se para ahí y sigue. Y entonces también intenta profundizar en esa intuición platónica de los elementos activo y pasivo en el conocimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que
Aristóteles se da cuenta de que nosotros en un momento dado conocemos, pero en otro momento no estamos conociendo. Pero luego podemos volver a conocer. Pero también se da cuenta de que antes no conocíamos y después conocemos. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Es decir, ¿cuál es la continuidad de esos estados? Porque claro, si yo los pongo como estados discretos, sin nada que los una, no tengo forma de explicar cómo antes no conocía y ahora conozco. Si son dos estados completamente distintos, sin nada que los una, no puedo dar cuenta del proceso del aprendizaje, por ejemplo. Cosa tan común, ¿no? Que antes sabía algo y ahora no. O sea, ¿cómo explicamos eso? ¿No? Pues a Aristóteles se le ocurre una maniobra interesante que no está exenta de problemáticas interpretativas múltiples, pero porque es que hay muchos problemas ahí en ese pasaje que es el capítulo 5 del libro 3 del De Anima, que es muy problemático porque ahí Aristóteles es muy escueto y no se sabe exactamente qué es lo que quiere decir, ¿no? Pero la tradición aristotélica ha entendido que ahí Aristóteles quiere decir lo siguiente. Yo puedo no saber algo y después saberlo porque dentro de mí hay, digamos, dos facultades que se llaman. Es decir, dos capacidades que son distintas, pero complementarias. Y que una es pasiva y otra es activa. Entonces, la capacidad pasiva es aquella capacidad que puede recibir los sensibles, es decir, aquello que nosotros conocemos con la sensibilidad, pues nosotros hay una parte del intelecto que puede recibir esas cosas y por eso es pasivo, porque las recibe. En cambio, luego hay otra parte del intelecto que es activa, que está en acto, que puede iluminar esos sensibles y entonces los convierte en lo que se llama inteligibles en acto, que se suele decir. Eso quiere decir que nosotros los conocemos de hecho, ¿no? O sea, en ese momento los conocemos. Entonces, con esta distinción, Aristóteles puede dar cuenta de cómo conocemos, porque es esa iluminación del elemento activo del pasivo, pero también permite dar cuenta de que no son estados discretos o compartimentos estancos el no conocimiento y luego el conocimiento. ¿Por qué? Porque hay una misma facultad que es la que recibe la impresión de lo sensible y también es esa misma facultad la que luego es iluminada por el intelecto agente. Y entonces, como es tiene la misma sede, pues hay una continuidad en ese proceso de conocimiento y no hay una disrupción. Y entonces así se le ocurre a Aristóteles solucionar el problema de cómo antes no conocía y ahora puedo conocer. Pues bien, después Aristóteles, volviendo al De Anima, tiene un desarrollo un poco más sofisticado y técnico de cuáles son los distintos actos de conocimiento, ¿vale? Entonces, al conocimiento sensible le dedica muchísimo. Pero vamos al conocimiento intelectual, que es quizá el que más interesante y el que uno quizá pues más problemas da, quizá es el que uno más no se ha parado a pensar sobre él, porque lo da por supuesto o simplemente uno da por supuesto que conoce y ya está, ¿no? Pero entonces vamos a ver de la mano de Aristóteles qué podemos desentrañar ahí un poco del conocimiento intelectual. Pues cuando conocemos sensiblemente, pues conocemos distintas cosas, ¿no? Conocemos un color, un sonido, ¿no? Pues esas notas, ¿vale? Por ejemplo, cuando vemos un gato, pues no es que vemos un gato, no. Nosotros vemos una mancha de distintos colores. Eso es lo que vemos. Porque nosotros vemos colores, no vemos gatos. Ese es el asunto.
Nosotros vemos colores. Y luego oímos que el gato hace tal o cual cosa. Y luego además también vemos que el gato se mueve. Y más cosas, ¿no? Pues bien, todo eso, toda esa información la recibe el intelecto pasivo y cuando es iluminada por el intelecto agente queda unificada. Es decir, digamos, se comprime en una sola idea, gato. Y entonces así ya cuando nosotros pensamos en gato, ese gato que pensamos es un gato que va a tener color, es un gato que se mueve, es un gato que maulla, es un gato que, ¿no?, que tiene hijos, que ha nacido, que luego se va a morir. Es decir, tenemos la idea de gato, ¿vale? Tenemos la idea de gato. Y entonces esa idea de gato está directamente orientada a lo sensible, porque la hemos sacado de ahí, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma. Nosotros, cuando pensamos en gato, no es que, digamos, se nos aparezca ahí la idea de gato de la nada. No, no, no. Es que antes hemos visto muchos gatos y nos hemos dado cuenta de que es un gato. Y entonces hemos conocido lo que es un gato. Pero solo es esto. O sea, digamos, hasta aquí llegamos. Pues no, Aristóteles dice que hay más. Aristóteles además dice que luego podemos hacer juicios. Pero aquí el juicio no es cuando nosotros criticamos a alguien o llevamos ahí a alguien a juicio y le demandamos que nos devuelvan dinero. No, no. Eso no es el juicio que tiene en mente Aristóteles. El juicio para Aristóteles es decir de una determinada cosa, ¿vale?, otra. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues esas cosas son justamente aquellas que hemos conocido antes. Es decir, yo antes por la vista conozco que es el blanco. Y luego, también por la vista y por el oído y no sé cuántas cosas más, he conocido la idea de gato. Y entonces, al tener esas dos ideas, yo luego puedo hacer un juicio. Y puedo decir, el gato es blanco. Es decir, el juicio une o divide, cuando niegas, esas ideas simples, como gato, perro, blanco, etcétera, etcétera. Entonces, por eso luego puedo decir, el gato es blanco. Pero es que además, en el juicio no solo pasa eso. No solo pasa eso. Sino que además afirmo en el juicio que lo que estoy diciendo es verdad. Es decir, que tengo una intención de realidad en el juicio. Cuando digo el gato es blanco, estoy diciendo en realidad, es verdad que el gato es blanco, que ese gato es blanco. ¿Vale? Por lo tanto, solo en el juicio hay verdad y error, perdón, verdad y falsedad. Porque lo que yo estoy diciendo se puede adecuar o no a la realidad de hecho. Pero es que el propio juicio tiene esa pretensión, ¿no?, de decir algo sobre la realidad. El gato, en cambio, la idea de gato no tiene ninguna pretensión de realidad, porque también puedo tener la idea de unicornio, pero la idea de unicornio no tiene pretensión de realidad. Pero el juicio, por ejemplo, el unicornio existe, sí que tiene pretensión de realidad, pero es falso, porque no existen los unicornios. Y por lo tanto también, donde nos podemos equivocar es en los juicios, no en las ideas simples. Entonces, ya voy terminando pero digo que luego hay más, ¿eh? Luego hay lo que se llama el silogismo, para Aristóteles. Pero entonces, estas, digamos, son las intuiciones que la teoría del conocimiento en esta tradición, bueno, sobre todo en estos dos autores, básicamente Platón y Aristóteles, se da cuenta, ¿no?, de que hay esos fenómenos de que nosotros percibimos, de que luego nosotros unificamos todas esas percepciones y formamos una idea, de que nosotros luego podemos combinar esas ideas y que con esas combinaciones de ideas luego podemos emitir juicios acerca de la realidad. Y entonces de todas estas cosas se ocupa la teoría del conocimiento, ¿vale? Que es muy interesante. Y luego, pues evidentemente, hay otras escuelas
de teoría del conocimiento a lo largo de la historia de la filosofía, pero que derivan de alguna forma o de otra de estos planteamientos, ¿no? Porque en el fondo todo, digamos, todo ya está ahí contenido en Platón, ¿no? Decía Hegel que la historia de la filosofía son todo notas al pie de los diálogos de Platón. Pero bueno, Hegel es que también decía muchas machadas, ¿no? Pero bueno, pues esto es, ya está. No voy a meterme en los otros dos autores porque esto ya da para mucho más. Y lo vamos a dejar aquí porque yo creo que ha quedado bastante redondo y ya está, vamos a dejarlo ahí. Y porque ya me he pasado, ya he estado aquí 40 minutos hablando. No, yo te entiendo, pues muchas gracias, Jean María, la verdad, porque, a ver, yo llevé la clase de teoría de conocimiento, ¿no? Así que yo entiendo que es pesada. Y hay más, y hay más, y lo que añade Polo, y después lo que añade, sobre todo lo que añade Kant. O sea, es tremendo, o sea, Kant es muy complicado, importantísimo, porque creo que Polo era kantiano en sus años. No, Polo no era kantiano. Polo no Bueno, era creo, kantiano. no lo fue ni a los 20 años, algo así, chiquitín. No El sé, caso, no. bueno, a mí, yo tengo una sospecha de que sí, pero bueno, usted ya confirmaría. El caso es que sí. ah, yo sé que es dura, ¿no? Me acuerdo porque es como porque conocí, y sobre todo, ya para ir terminando, ¿no? ¿Y por qué es necesario estudiar teoría de conocimiento? O sea, que esta no es una clase que tampoco no es que va a ser un pasatiempo de amigos. Yo no voy a dar cervezas y hablar de este tema, a menos que sea contigo, que es distinto. Pero más que todo, sí me preguntaría, pero ¿por qué sí es importante tener ciertos conceptos básicos? O sea, a Pues ver, mira, pues de sí, este tema. entiendo perfectamente. Y además tiene que ver con esto con la intuición básica de Platón y de Aristóteles, que es la correspondencia, ¿no? Tiene Aristóteles una frase muy, muy chula en Ética Nicómaco, creo que es el libro primero, ya no sé en qué capítulo, creo que es el séptimo, lo que sea. Pero ahí dice que sería absurdo, dice algo así como que sería absurdo pedir demostraciones al retórico y sería igualmente absurdo pedir que nos persuadiera de los teoremas, ¿no? Un matemático. ¿Por qué? ¿Por qué sería absurdo estas dos cosas? Porque la persuasión no es propia del matemático. La persuasión es propia del retórico. El retórico es el que te tiene que persuadir, el que apela al pathos, al sentimiento. Y en cambio el retórico no te tiene que demostrar de lo que está hablando. Él te tiene que persuadir. Por lo tanto, es importante saber de teoría del conocimiento para que tener al menos unas directrices básicas de que si nosotros hablamos en tanto que matemáticos, se nos pide que que hagamos demostraciones, no que persuadamos a la gente del teorema. Yo no tengo que, o sea, el matemático no entra en clase y te dice, no, mira, tío, te voy a convencer de que el teorema de Pitágoras funciona. Te voy a convencer, ¿vale? No. Él te lo demuestra. Pues la teoría del conocimiento sirve para eso. Sirve para darnos cuenta de que no podemos conocer la realidad de la forma que nos dé la gana, sino que para cada, digamos, dimensión de la realidad tenemos un tipo de conocimiento adecuado, un algo que se le ajusta. Es decir, el matemático hace demostraciones, el retórico persuade, el físico hace experimentos. Y luego, lo interesante es que, sabiendo eso, uno se da cuenta de que al investigar de una determinada forma una determinada realidad, se limita a esa determinada realidad. Es decir, si yo hago experimentos, solo conozco lo que puedo experimentar. Por lo tanto, el físico no está legitimado para hablar de entidades inmateriales, porque su método experimental no se lo permite. Y eso es teoría del conocimiento. Y en cambio, el filósofo
que no parte de los experimentos, como lo hace el científico, no está legitimada a cuestionar las fórmulas físicas, porque sí, porque su método no es el del físico, es otro. Oye, eso es buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho rollo en que vienen, a ver, yo soy ingeniero de profesión, claramente me voy con ingenieros, y te dicen que un poco analíticos, lo que no se puede mostrar no es verdadero, lo demás es opiniones. Y es como que está invalidando el principio de teoría de conocimiento. ¿Y usted qué le da autoridad a decir eso? O sea, está utilizando un método bueno, importante, que nos ha dado avances. O sea, que no solamente del método científico estamos hablando tú y yo acá en este instante, pero que eso me pueda decir es que Pero, claro, existe el alma o no con el método científico. Oiga, no puedes. O sea, o para más sencillo, y usted además quiere. vas a llegar, probablemente llegues a la conclusión de que no existe. Digamos, pero es que llegarás a la conclusión de que no existe porque no puedes ver el alma. No porque no la puedes conocer, sino porque con el método que has elegido no la puedes conocer. Pero sí, pero hay otro método con el que sí la puedes conocer. Y además, te voy a decir una cosa. Dilo. Cuando alguien te dice, no, es que el conocimiento experimental es el único que es válido, ¿no? Digo, vale, muy bien. Y entonces ahora te pregunto, ¿y con qué experimento lo has averiguado? ¿No? O sea, si tú me dices que es pues esa tesis tiene que ser demostrada experimentalmente. Pero a mí que me conste, no hay ningún experimento que demuestre esa tesis, de que el conocimiento, el único conocimiento válido es el experimental. O sea, a mí eso no me consta ningún experimento que lo demuestre. Entonces, la tesis de absolutizar, ¿no?, un modo de conocimiento sobre los demás y declararlos inválidos los otros, siempre va a ser falsa. Esa Claro. tesis siempre va a ser falsa. Bueno, ya María, me encantaría seguir hablando y preguntarte por un poco sobre la inteligencia artificial, pero ya la verdad, este, sí, hablé con otro profesor que se llama Luis Bardona, no entremos en el tema, ¿no? Porque yo creo que es importante, también ese, creo que teoría de conocimiento tiene que ver, o sea, ¿existe realmente una inteligencia artificial? Otra de nuestras ponentes dijo, no, la que nos dio la profesora Consuelo Martínez. Y ella lo explicaba de una manera antropológica, en la cual ella decía de que no porque una inteligencia, o en este caso un artilugio, no puede, no que conocer, sino que hacer suyo la condición filial de hijo. Nunca podría. Una tesis muy antropológica muy fuerte, ¿no? O sea, una máquina nunca se va a hacer suyo el Efectivamente. ser hijo. Y a mí me gustaría más conocer la parte de cómo la teoría del conocimiento también te diría, ¿no? O sea, ¿es inteligente? Pues, ¿cómo que inteligente? Sí, Eh, eso habría que verlo. Eso, habría que porque en verlo. el fondo, fíjate que tampoco es conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver con la vida. El conocimiento tiene que ver con la vida. Y en cambio, la inteligencia artificial no está viva. O sea, no, eso no está, eso no es un organismo. Y además, tampoco en sentido estricto es conocimiento, porque son algoritmos. O sea, son fórmulas matemáticas y en concreto, por lo que yo tengo entendido, ChatGPT funciona por estadística. Pero eso no es conocimiento y de hecho, o sea, cuando alguien quiere hacer una investigación seria, ¿no?, una investigación seria en físicas o lo que sea y solo procede por estadística, pues esos resultados son muy cuestionables, porque eso lo único que te da es una probabilidad muy alta o muy baja, pero digamos, no te aporta la necesidad de la conclusión, que es lo que la ciencia, o sea, que es lo que hace que algo sea ciencia, ¿no? Que las conclusiones son necesarias, ¿no? Que se deducen necesariamente de las premisas. Si tú simplemente tienes una probabilidad, pues eso ya no es ciencia y Claro, tampoco es conocimiento, ¿me entiendes? O sea, pues una probabilidad, pues quiere decir, es un cálculo, pero no es un conocimiento. Pero me parece que la forma de abordar la diferencia entre la inteligencia humana y lo que se llama la inteligencia artificial, o sea, me parece que lo que da más claves es
darse cuenta de que el conocimiento tiene que ver con el acto vital, o sea, tiene que ver con la vida. Y que, como dice, o sea, que en el fondo el conocimiento es una forma muy alta de vida. Y en cambio, la inteligencia artificial, como no está viva, pues es muy cuestionable. Yo diría que incluso que no es ningún tipo de conocimiento, ¿no? O sea, que ella no conoce nada. Porque en el fondo es eso, ¿no? Claro, habría que ver las bases Pero bueno, antropológicas. luego Pero bueno, quiero decir que, o sea, eso hay que matizarlo, hay que, ¿no? sí, no, Pero vamos, total, total. yo creo que la intuición, o sea, el punto de partida tendría que ser ese, yo creo, como el más sólido, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, María, yo de parte de Virtualmente y de Generación Celeste quiero agradecerte tu tiempo, ¿no? Por habernos dado esta sesión de teoría de conocimiento. Yo sé que el tema es duro, pero la verdad la implicación un poco, no sé si decirle práctica, pero yo le diría más como de poner cada cosa en su sitio. Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Esto es bien importante porque si no confunde, que puede confundir, que entonces mezclo una cosa con otra o mezclo un tema con otro y decir, pues no. Entonces, yo quiero agradecerte mucho la verdad por tu disposición, también tu señora esposa, por tanto de trabajo, y decirle que muchas gracias. Yo sé que este sábado ella quiere, no me, vamos a dar una vuelta en el parque, vamos por una cañita, no, Claro, voy a hablar, vas a hablar con tu amigo. Muchas gracias. claro. Nada. Nada, pues, así Aquí que estamos para dar lo que hemos recibido. Así que, claro que sí, Jan. Bueno, pues entonces, yo creo que eso, Arturo, no sé si está. Pues yo creo que darle fin a la sesión.